todo un vacío, ¿no? Que no se sabe. No se sabe. Vamos a lo que se considera, o a la palabra inspirada. Ok. Cuando tiene 12 años, está la siguiente referencia, que es cuando van sus padres a Jerusalén y él se queda en el templo, lo buscan sus papás y le dicen, pues es que yo estoy atendiendo los asuntos de mi padre, ¿ok? O sea, los sacerdotes, los judíos estaban viendo, pues que ese niño tenía algo especial, ¿ok? Y el siguiente es ya hasta los 30 años, cuando justamente ahora sí aparece a Juan, se viene caminando a Juan el Bautista en el río Jordán, y es cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí viene la manifestación, y entonces viene todo lo que conocemos que registraron los apóstoles, ¿ok? Que fueron 3 años. Que fueron más o menos 3 años. No todos fueron con los apóstoles, de hecho. Oye, perdón, pero es cuando él va a nacer, que lo van a ver los reyes y le rinden. También. ¿Eso también? ¿O sí? Sí, me salta esa parte. No es católico. No, sí, está en la Biblia. Sí, claro. Por eso Herodes, que sí, claro. dice que se mataran a todos los niños. O sea, eso también es... Sí, eso también está en la Biblia. No, la Biblia no dice que sean 3. O sea, lo que sí dicen, no. De eso son magos, son sabios. Sí, lo que son se entiende sabios. son sabios. Sí. ¿Por qué? Eso sí es verdad. Sí. ¿Cómo se piensa que ellos tuvieron conocimiento de que iba a venir el Mesías? Ajá. Porque acordémonos que hubo un tiempo en que estuvo exiliado el pueblo en Babilonia. Entonces es probable que se hayan quedado escritos de justamente este Antiguo Testamento allá, los hayan interpretado y se dieron cuenta. Y se dio además el fenómeno astronómico que los llevó. Sí, la estrella. No podemos meter donde lo que no dice, pero está. Sí lo dice. Sí lo dice. Una estrella los llevó. Esto no se da como se representa en el nacimiento. Que parece que nuestro Señor Jesucristo acababa de nacer y estaba en el pesebre. Lo que nos infiere la Biblia es que ya Jesucristo ya tenía cerca de 2 años. Es por eso que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Okay? Y entonces se van a Egipto. Después de Egipto se regresan, ya que muere Herodes, regresan a la tierra y ahora sí la siguiente es hasta los 12 años. Ahora, de lo que se tiene noticia es que el Nuevo Testamento se empieza a escribir 20, 30 años después de que Jesucristo murió. Si nosotros atendemos, por ejemplo, a la historia de Alejandro Magno, ¿saben cuánto pasó para su primera biografía? No. Como 200 años. La gran diferencia con lo que sucede con Cristo es que cuando se empieza a formar el Nuevo Testamento, pues muchos de los testigos vivían y sabían que lo que se estaba escribiendo era verdad. Entonces, testigos oculares, los mismos apóstoles, sabían que esto que se estaba diciendo y que se estaba llevando por las iglesias era verdad. Y es una narración fiel. Es una narración fiel. De Alejandro Magno, pues, sabrá Dios qué tanto teléfono descompuesto, ¿no? Fue Totalmente. ¿no? Exactamente. Y aquí esa es la gran diferencia con lo que tenemos en el Nuevo Testamento, que además lo que les comentaba, ¿no? Que empiezan a escribirse las cartas, empiezan a escribirse los evangelios y las copias se empiezan a distribuir por toda la tierra conocida. O sea, desde África, Asia, Europa, llegan esas copias. Y justamente por eso sabemos que son fieles. ¿Por qué? Porque cuando se recopila y se empiezan a ver que existen esas variantes, pues el 90 y tantos % es auténtico. Y como dice James White, o sea, si tenemos un rompecabezas que sabemos que es de 100 piezas,
Pues la ventaja es que tenemos 105 piezas y podemos saber cuáles no embonan, cuáles no pertenecen. Terrible sería que nos faltaran piezas, pero no es el caso. ¿Sí? Ok. Que fue un mecanismo que Dios usó para preservar la Biblia. Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Porque habiendo oye, ¿no quieres el cinturón? ¿Mande? No, es que está gateando. Ah, ok. Entonces, así nosotros podemos saber. Si hubiera habido solo una versión, por ejemplo, sí hubiéramos tenido un problema. Claro. ¿Por qué? Porque hubiera sido muy fácil para alguien con poder manipularla. ¿Sí? De hecho, ¿qué es lo que sucede en la historia? En la historia de la iglesia vemos que los padres de la iglesia no todos estaban de acuerdo con qué libros pertenecían o no al canon. ¿Qué es lo que viene pasando? Que lo vamos descubriendo. ¿Sí? Sí, por eso luego viene un Dan Brown, ¿no? Bueno, sí, pero sí. Que aprovecha por ahí una oportunidad para... Claro, porque aprovecha el morbo de la gente y aprovecha el que es más fácil desvirtuar una verdad que afirmarla. ¿Sí? Pero no, bueno, o sea, yo escuché que mucha gente, historiadores dijeron, o sea, se reían de lo que lo escribió. Sí. Pero él realmente lo escribe como, Nando. Es que está hablando por el teléfono. Ok. O sea, se burlan de lo que él manifiesta, pero bueno, él mismo lo manifiesta que es algo ficción, ¿no? El problema es que a la gente le gusta creer cosas. ¿Qué cosas tenemos también? Existen los supuestos evangelios apócrifos. Sí. Que esos supuestamente registran la niñez de Cristo, pero cuando uno ve la incongruencia que tienen, interna y externa. El otro día, por ejemplo, estaba escuchando a justamente James White, que estaba leyendo... Ay, no me acuerdo cuál era, pero era uno de los apócrifos. Él habla y lee griego. Y lo empieza a leer, y haz de cuenta es como si leyera 1, 2, 3 palabras, me salto 3 y sigo leyendo otras 3, después 1. Está súper incompleto, está más lleno de imaginación que de realidad. Pero es el mismo fenómeno. Es más fácil poner en duda la realidad que demostrarla, ¿sí? ¿Quedaron aclaradas las dudas? Aunque creo que me desvié un poquito. Sí, no, perfecto. Ok, bueno, entonces, si nosotros vemos justamente lo que estamos analizando en los dos términos, todopoderoso, omnipotente, que es el mismo, finalmente es el mismo término en hebreo, que es Shaddai, y refiere al cumplimiento de las promesas, pese a lo que se pueda o lo que pueda haber en la realidad, en la naturaleza, o la improbabilidad de que Dios obrara en contra. Y en el Pantocrátor vimos que está muy relacionado con la soberanía. Y vamos a retomarlo ahí. Hablando de la soberanía, veíamos en el repaso del último estudio que recordábamos cómo cuando hablamos de soberanía nosotros diferenciamos entre soberanía y omnipotencia, aunque están muy pegadas. Por un lado, la soberanía es el derecho, es digamos que la autoridad moral de Dios para ser soberano, gobernante, supremo, o derivado de la supremacía de Dios, para gobernar en toda la creación. Y el poder o la omnipotencia, es aquello con lo que lo lleva a cabo. ¿De acuerdo? Es la fuerza, es la facultad con la que lo que ha determinado, lo que ha decretado, lo lleva a cabo y lo cumple. Es su poder, vemos que su poder no se cansa ni desfallece. Isaías 40:28, que fue el último que tomamos en cuenta.
¿Sí? Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjense, capítulo 46, versículo 9. Ahorita les digo el versículo. 9 será, porque lo Ajá, habíamos porque revisado el 9. Sí, pero no. Aquí está. 11. La segunda parte. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Entonces, vemos que en el momento en que él habla o él decreta, eso tiene más que ver con la soberanía. ¿Y qué dice? Lo haré. Y es esa parte en donde se cumple lo que, o la parte de la potencia o el poder de Dios. En el primero que leímos, lo que leímos es que Él, su potencia, no se cansa. No se cansa, ¿por qué? Porque es omnipotente. Su poder no va a desfallecer con el tiempo, no va a bajar, siempre va a ser todopoderoso. ¿Sí? Soberanía tiene que ver con la autoridad, el derecho para determinar lo que quiere. Cuando hablamos de soberanía dijimos que el alfarero no puede hacer lo que quiera con la vasija. Claro, ¿por qué? Porque Él lo creó. Él, derivado de ser el creador, el sustentador de esa creación, Él puede determinar lo que sea, determinarlo, decretarlo, ¿sí? Decir qué propósito tiene y hacia dónde lo va a dirigir. Cuando hablamos de soberanía, no sé si recuerdan, ustedes ya lo escucharon, hicimos una diferencia con la supremacía, que la supremacía es un atributo por sí mismo diferente, que Dios es supremo, excelso, infinitamente superior a todo lo que nosotros somos. Y él decía, la soberanía, Pink decía, la soberanía es el ejercicio de la supremacía. Es decir, derivado de que Dios es supremo, Él ejerce soberanamente su autoridad sobre toda la creación y sobre todo. Es lo que dijimos, lo que les mencionaba hace rato, es su poder moral, su autoridad moral. Como soberano, decreta y promulga, como todopoderoso, ejecuta. ¿Ok? Esa es la diferencia, básicamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok. Derivado de la relación con la soberanía, hicimos una relación o hicimos una referencia a la existencia del mal, a la existencia del sufrimiento. ¿Ok? Vamos a dar un pequeño repaso de ello y vamos a retomar un punto que atiende concretamente a la potencia o al poder de Dios. ¿Sí? Hay un punto referente en esto, en la soberanía, porque cuando alguien critica que la soberanía o que en su soberanía Dios decreta la existencia del mal, dice, bueno, si Él es soberano, ¿por qué lo decreta o por qué existe ese mal o ese sufrimiento? Y hay otros que dicen, es que si lo decretó no lo puede detener o es impotente para detenerlo. Pero vamos a empezar con la soberanía. R.C. Sproul dice que si no creemos que es Dios quien ordena todo, simplemente no creemos en Dios. Muchas veces en los debates que se llegan a enfrentar con ateos, ¿qué pasa con los ateos? Los ateos generalmente dicen, es que si Dios crea todo, ¿quién creó a Dios? ¿Ok? Cuando hablamos de que Dios pudo haber sido creado, ya no estamos hablando del mismo Dios. ¿Ok? Lo mismo sucede con la soberanía. Si nosotros estamos hablando de un Dios que está sujeto, por ejemplo, a las leyes de la naturaleza o a una justicia previa, no estamos hablando del mismo Dios. Sí, del Dios supremo y soberano. Exactamente. Del Dios eterno, Dios, sí. Eterno, trascendente. No se puede hablar ni de su origen.